Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da questão do avanço da radical direita, ou da extrema direita, ou da direita raivosa na Argentina, nos nossos vizinhos aqui ao lado. Né? E um avanço que surpreendeu muita gente dentro da Argentina e fora da Argentina também. Porque o candidato anarcocapitalista, ultraliberal, será que podemos chamar também de extrema direita, Javier Milei, ele surpreendeu nas prévias, nas primárias argentinas, o PASO, como se chama no país vizinho. E ele surpreendeu por que razão? Pelo fato de que teve um desempenho nessas primárias muito superior àquele que as pesquisas previam. Ultrapassou os 30% dos votos, foi o mais votado dentre os candidatos, né? E aí passando, inclusive, os candidatos da direita tradicional, a Patrícia Bullrich, e também o candidato do peronismo, e no caso do kirchnerismo, o Massa, né, que é o atual ministro das Finanças, o ministro da Economia argentino. Enfim, criou um cenário de muito receio. O que vem pela frente? Ainda mais considerando uma série de propostas, a gente poderia dizer, no mínimo, bizarras, que esse candidato traz, como, por exemplo, extinguir o Banco Central, dolarizar completamente a economia argentina. A gente sabe que a Argentina tem enfrentado problemas para ter divisas, daí a grande estabilidade do seu câmbio. Como é que você dolarizaria uma economia que não tem sequer condições nesse momento de ter as divisas suficientes para fazer, por exemplo, as suas transações exteriores? Então, é uma situação muito complicada essa que a Argentina vive, com a ascensão desse que alguns também têm chamado de o Bolsonaro argentino. E, de fato, há, inclusive, uma proximidade, um apoio recíproco entre o bolsonarismo aqui e o movimento liderado pelo Javier Milei na Argentina, declarações do próprio Bolsonaro a favor dele, declarações elogiosas dele, além de toda uma teia de relações que unem não só o bolsonarismo, como também o Javier Milei a setores da extrema-direita internacional. A gente viu, por exemplo, o Javier Milei com relações estreitas com o Vox, o partido da extrema-direita espanhol, aquele que tenta reviver aí, de certa forma, o franquismo. Como é que a gente pode entender, afinal de contas, isso que acontece hoje na Argentina e que tem, nessa ascensão do candidato de extrema-direita, talvez o seu capítulo mais dramático até este momento? Bem, para tentar entender essa questão, eu convidei um velho amigo e um velho colega de muito tempo, o Vicente Palermo. O Vicente Palermo é cientista político, ou como se chama normalmente na Argentina, um politólogo. É um dos mais renomados cientistas políticos argentinos, com uma série de publicações importantes. Foi também, durante um bom tempo, professor no Brasil de ciência política. Esteve, inclusive, na minha banca de doutorado, integrou a minha banca de doutorado aqui já faz algum tempo, né? Eu não vou nem pormenorizar quanto tempo já faz. E ele é também pesquisador aposentado do CONICET, que seria, com diferenças, eu não vou aqui falar disso agora, mas o CNPq argentino, que é o Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas. Né? Esse é o CONICET argentino, passou toda a sua carreira de pesquisador vinculado a essa instituição e agora se aposenta, tem se dedicado a escrever ensaios, a fazer uma relação entre história e literatura, além de continuar sendo um interlocutor fundamental do debate público argentino, inclusive com um artigo recente publicado no jornal El Clarín, jornal de maior circulação na Argentina, sobre esse fenômeno Milei, o que significa a ascensão dele para a democracia argentina. Bem, não vou aqui me delongar, quero primeiro agradecer ao Vicente por ter topado fazer essa conversa, quero dar as boas-vindas a ele e vou começar perguntando, afinal de contas, Vicente, que pasa? Bueno, vos encaraste bien, muy bien, me parece, el contexto, digamos, en el cual se da el triunfo de Milei. Yo creo que se puede sí considerar a Milei una figura populista de extrema derecha, ¿no? Pero hay que especificar por qué uno lo considera así. Entonces,
Yo te diría que, bueno, por de pronto él se precia de ser liberal, ¿no? Porque es una derecha extremadamente liberal. Y esa es la primera trampa semántica que se presenta, porque el liberalismo de Milei políticamente eh, es un liberalismo que más tiene que ver con esa idea anarcocapitalista en el sentido de que el Estado se tiene que retirar y tiene que permitir toda la libertad individual posible, ¿no? Entonces, esa visión, yo te diría, de una especie de utopía anarcocapitalista, se traduce en una cantidad se ha traducido en una cantidad de propuestas o una cantidad de valoraciones que él viene haciendo, que llegan a veces, han llegado al límite de lo ridículo, como por ejemplo permitir la compra y la venta legal de órganos humanos, ¿no? Llegó hasta en determinado momento orillar la posibilidad de que los hombres se vendiesen a sí mismos como esclavos, digamos, ¿no? Libremente, como esclavos. Entonces, hay literatura, obviamente, uno puede encontrar literatura, entre comillas, liberal sobre este tipo de cosas. Eh, pero en un político, en un líder político, y se considera un líder político, suenan, digamos, como pesadillas, ¿no? O sea, él parece creer en la idea de que el Estado tiene que abandonar toda posibilidad de regulación republicana, liberal en el sentido, digamos, más histórico del término, eh, y eso en el terreno político. En el terreno económico, desde luego, sí, él cree que las posiciones más extremas del liberalismo económico son las que la Argentina necesita y las que él desea, es decir, es la persona indicada para llevarlas a cabo. Ahora, esta figura, uno podría decir, bueno, pero ¿por qué ganó, digamos, las elecciones? ¿Por qué consiguió más de 7 millones % de los votos? Fue el candidato más votado, ¿no? Está expresando un electorado en sintonía con ese pensamiento de derecha o de ultraderecha económica y político al mismo tiempo. Porque hagamos una aclaración, el camino político, digamos, que podría llevar, eh, asumiendo esa posibilidad, al, al anarcocapitalismo, es un camino extremadamente autoritario, es un camino de despotismo, no se puede llegar al anarcocapitalismo, ¿no? Respetando el régimen democrático, las instituciones, la voluntad de las minorías. El anarcocapitalismo tendría que ser impuesto, ¿no? Entonces vamos a la realización de una utopía por una vía contraria, digamos, ¿no? A los valores que esa utopía estaría defendiendo. Esto a mí no me cabe la menor duda, pero entonces vuelvo a la pregunta, pero tenemos 7 millones, casi 7,5 millones de electores que respaldan esto. No, yo creo que no es eso, creo que es un liderazgo de popularidad, lo que se dice, un liderazgo de popularidad que fue capaz de recoger
un profundo malestar, un profundo hartazgo social contra la política, contra el Estado, contra los políticos y contra la economía administrada de modo tal de que es un campo que asfixia la capacidad de los emprendedores, de los empresarios, de los trabajadores, y al mismo tiempo genera inflación, ¿no? Genera en niveles horrendos inflación. Entonces, lo que por un lado hizo Milei fue juntar estas dos cosas y juntarlas a través de la creación de metáforas, no de programas, de propuestas de programas. En relación a los políticos, él dijo son una casta y se impuso la palabra casta. Tengo entendido que esta palabra tiene, no, más allá del origen histórico de la palabra, pero en la política contemporánea, esta palabra empezó a circular en España con Podemos. Pero no importa, acá en la Argentina la creó él, creó la imagen de la casta política. Entonces, hay que sacar a la casta política. Es la casta que tenemos encima nuestro, que viven de la política, que roban, que malgastan el dinero de todos, que han engordado a un Estado completamente inútil y perjudicial, y, y son los culpables principales de la inflación. Que la inflación es el daño en lo inmediato, el daño principal que tenemos los argentinos en la economía. Genera pobres, genera estancamiento económico, genera imposibilidad es decir, bueno, ustedes vivieron durante un tiempo largo, ahora, claro, muchos de los jóvenes no se acordarán, pero hasta Fernando Enrique Cardoso experimentaron niveles muy altos de inflación y saben lo que es. Bueno, esa inflación argentina, en el caso argentino es cada vez peor, dolarizó la economía en la práctica, y entonces hay que terminar con ella. ¿Y quiénes son los principales culpables? La casta. Entonces, lo que hizo él fue una imagen compuesta de dos grandes metáforas, la casta y la dolarización. Sacamos a la casta y dolarizamos la economía. Entonces ahí el impacto que eso tiene es muy grande porque, bueno, está bien, acá está la solución y encima está la solución rápida, es una solución rápida. Mucha gente cree que se puede dolarizar de un día para otro y ignora por completo cuáles son las consecuencias de largo plazo de una dolarización. Porque no es solamente que, como vos decís correctamente, Claudio, decís, si no hay dinero en el Banco Central, no hay dólares en el Banco Central, ¿a cuánto vamos a dolarizar? El nivel de vida de la gente, especialmente de la gente que no tiene dólares guardados, ¿no? Los que no tienen dólares guardados, el nivel de vida va a caer tremendamente, ¿no? Entonces, no, necesitamos, cuando Menem hizo la convertibilidad, no dolarizó, por supuesto, pero estableció la convertibilidad, había conseguido dólares de reservas en el Banco Central. Ahora, dolarizar de esta manera es una locura y probablemente algún economista a Milei se lo haya explicado, pero no importa, él siguió con la idea de la dolarización y ahora está pensando, bueno, si soy presidente, yo sé cómo voy a dolarizar y explica a una especie de clase de 10 minutos a la gente que no entiende nada, se pierde en el camino, escuchándolo a él por televisión, pero están las dos imágenes y el poder de esas dos imágenes, la casta y la dolarización. Es decir, salvando las distancias, y no estoy equiparando, pero sí estoy comparando sí, equiparando no, y salvando las distancias,
¿no? Son los judíos y los que nos traicionaron en Versalles, ¿no? Terminemos con los judíos y rompamos Versalles, o rompamos Versalles y terminamos con los judíos y nos sacamos todo de encima, ¿no? Uma teoria Entonces, conspiratória. no es exacta, no, él, no sé qué piensa al respecto, si se trata de no, ese ingrediente, el conspiratorio, lo puede tener en el sentido de, bueno, estos tipos, los políticos de la casta, o sea, todos, menos yo, todos, son son unos pícaros que encontraron la forma de vivir a costillas nuestras. Pero no es que estén conspirando, no los ponen en un lugar de conspiradores, los identifica como culpables. Cuando yo digo los judíos y los, Versalhes. claro, el poder, digamos, de la Europa que nos está asfixiando, no me refiero a ninguna conspiración, me refiero a una presentación. Miren, estos son los culpables de lo que nos está pasando, Uhum. ¿no? Entonces, nosotros saquemos la casta y dolaricemos la economía y terminamos con eh, las maldades de la política y terminamos con las maldades de la inflación, de la inflación. Entonces, él consiguió eh, de una manera verosímil presentar esa fusión entre dos problemas. ¿Qué problemas son? Son los problemas que tienen hartos a los argentinos, porque no cabe ninguna duda que, o sea, salir a defender la política, ¿no? Hoy día en la Argentina, es duro, es muy duro, yo lo hago, porque yo no tengo nada que perder, yo defiendo, o sea, pero es duro incluso en la propia política. La vez pasada tuve una discusión pública con el candidato a vicepresidente de uno de los dos sectores de Juntos por el Cambio, ¿no? Y entonces en determinado momento, bueno, el discurso era así, en una línea dura y bastante antipolítica, y en determinado momento dijo, porque a los piqueteros nosotros los vamos a meter presos, ¿no? Para dar la idea de que, bueno, el actual trato que se estaba haciendo con los piqueteros es un trato tolerante, un trato indulgente de un Estado o de un gobierno que tiene una debilidad, que no se anima, no tiene coraje, no tiene voluntad, ¿me entendés? Os Y que, os, que, entonces os que fecham estradas ou os piqueteiros de um modo geral? los piqueteros, no, los piqueteros son principalmente los de las calles, los que interrumpen las calles, toman Uhum. edificios, los vamos a meter presos. Y yo cuando me llegó el turno de ver, le dije, mira, vos no podés decir eso. Vos vas a ser vicepresidente, vas a estar en el poder ejecutivo. Y te recuerdo que esta es una república, hay división de poderes. ¿Quién puede decidir si lo van a meter preso o no a los piqueteros que vos eventualmente detengas o que vos eventualmente acuses, es el Poder Judicial, no sos vos? No, se armó un lío bárbaro porque hubo gente que se enojó, ¿no? Conmigo, porque el espíritu que domina, incluso en sectores que no forman parte de mi ley, es ese espíritu de, bueno, Argentina necesita mano dura, pero necesita autoridad, pero no una autoridad, no una autoridad legítima, democrática, institucionalmente fundada, que respete, que no se olvide de que hay garantías, ¿no? No se olvide que garantismo es una mala palabra en la Argentina. De esto son culpables los kirchneristas, ¿no? Eso lo voy a decir. Pero garantismo es una mala palabra en la Argentina. Es decir, yo soy garantista. Bueno, si sos garantista, andate a otro lado, porque entonces es un problema. Y ese espíritu, estamos hartos de los políticos, ¿no? Que lo único que hacen es pelear por sus propios intereses y aprovecharse, y hay constantemente ejemplos de eso, ¿no? Constantemente ejemplos.
Y los ejemplos son reales en infinidad de situaciones. Entonces, estamos hartos de los políticos y hartos de la inflación que nos está destruyendo, nos está corroyendo. Y Milei viene a ofrecernos la solución de las dos cosas, juntas, ¿no? Entonces, em, la propuesta con la cual Milei se dirige al electorado no tiene tanto que ver, aunque uno lo sabe, ¿no? Con que se autodefinan anarcocapitalista o que si, bueno, si cree o no cree. Bueno, no, sí, él dice creer en las libertades individuales, pero las lleva, bueno, o que hay que, o sea, bueno, el Estado hay que cancelar, hay que suprimir todo prácticamente, hay que suprimir todos los ministerios menos 8 de los 20. Entonces, después, bueno, seguro la gente se va a ir enterando, sí, suprimió los ministerios, pero la parte de arriba, todo lo que es la estructura de los ministerios va a seguir en pie, porque es lo más, ¿no? Pero bueno, ahí ya es otra historia. Pero quiero decir, esa es la propuesta de él. eh, es una propuesta, yo diría, netamente populista, antielitista, netamente populista en el sentido básicamente que está dirigida contra a las élites que son responsables del actual estado de cosas, ¿no? Especialmente del tema de la inflación, porque les conviene la inflación, ¿no? No conspiran, no es que conspiren, pero les conviene. Ya aprendieron a convivir con la inflación y pueden. Y la gente no puede, la gente no puede convivir con la inflación, la sufre, pero no puede, no se pueden proteger. ¿Qué se van a una persona que gana eh, $100 mensuales, $200 mensuales, ¿cómo se va en pesos? ¿Cómo se va a proteger con la inflación? Proteger de la inflación. Entonces, bueno, yo creo que la cosa va por ahí, digamos, ¿no? Y yo en cuanto a lo que es es decir, el nivel de autoritarismo político que él puede tener, yo creo que es muy alto, pero la pregunta me parece que no me la hago tanto a largo plazo, sino me la hago en el caso de que él gane, naturalmente, que eso no es nada seguro todavía, pero puede ganar, claro, ¿no? Pero la pregunta me la hago en el corto plazo, en el sentido, bueno, asume va a tener un Congreso totalmente en minoría, va a estar totalmente en minoría en el Congreso, ¿no? Entonces, ¿qué caminos tiene? Bueno, los que quiera ver o los que se atrevan a decirle, porque ya sabemos que los políticos, aunque, aunque sean políticos que nieguen su condición política o que nieguen la política, como Milei, ¿no? Eh, también tienen un problema de percepción. Tienen un problema de percepción y tienen un problema, no, esas cosas no las quiero escuchar. No te acerques a decirme porque te voy a echar, te voy a convertir, ¿no? O sea, los círculos, yo lo estoy viendo bastante de cerca, los círculos en ese sentido son muy delicados, ¿no? Porque uno dice, bueno, qué le digo a esta persona? ¿Le digo todo lo que pienso o no le digo? Mejor le digo la cuarta parte y el resto se lo voy diciendo de aquí a 15 días. Bueno, no, mejor dentro de un mes. Y el tiempo pasa, ¿no? Bueno, entonces, este, pero en principio, ¿no? Si uno tuviese que ser totalmente franco, le diría, mira, vos el Congreso estás totalmente en minoría en el Congreso y necesitas leyes. En principio necesitas leyes, ¿no? Bueno, ¿qué caminos te quedan? ¿No? El peor, el más autoritario, naturalmente, sería intentar cerrar el Congreso, hacer una especie de golpe a los Fujimori, que Milei es capaz de pensarlo. Yo creo que Milei es capaz de pensarlo. Ojalá esté equivocado, pero si él cobra conciencia de que no puede hacer nada, esa es una alternativa. O sea, un golpe a los Fujimori, un golpe institucional desde adentro por el presidente, con
suscitando el apoyo de la opinión pública, que no sé, no creo que lo encuentre para eso, pero bueno, no sabemos. Esa es la peor alternativa. Después la otra alternativa sería, no, yo voy a gobernar por decreto, legal o ilegal, no importa, voy a sacar decreto tras otro, voy a establecer el gobierno por decreto. Me voy a valer de todos los instrumentos que la Argentina tiene para emitir decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Y lo que tengo que asegurarme en muchos casos es que en las comisiones del Congreso, por lo menos una de las dos comisiones, está la comisión del Senado y la comisión de la Cámara de Diputados. Si una de las dos no lo rechaza al decreto, el decreto se mantiene. Entonces vamos andando. E foi um instrumento que o Menem utilizou à larga, né? Menem utilizó al principio, hubo etapas. Cuando pudo Uhum, negociar, Menem empezó a negociar. Cuando se sintió uhum, que tenía, que estaba, o sea, Menem no fue un decretista permanente. uhum. Menem utilizó, sí, pero en etapas, mucho. Y en otras etapas fue muy prudente y además no se le ocurrió hacer decretos. Bueno, no digo que a Milei se le va a ocurrir seguro, no lo sé, pero a Menem nunca se le ocurrió hacer decretos de cosas que por decreto, qué sé yo, no se le ocurrió hacer la reforma del sistema de jubilaciones de Por decreto. pensiones por decreto, ¿no? Pero bueno, eh, esa es otra alternativa. Y después, bueno, sí, hacer cosas lindantes en la ilegalidad. Por ejemplo, dice, bueno, eh, voy a hacer un decreto para modificar una parte de la legislación tributaria. No, pero eso es ilegal. La Constitución no lo impide. Sigamos, ¿no? ¿Qué pasa? Va a ser un lío porque muchos van a decir, pero este tipo es medio insensato porque la legislación tributaria yo pago impuestos. Si me embarco en eso, y el día de mañana me lo cambian y me hacen pagar lo que no pagué gracias al decreto. Y lo que ya pagué no me lo van a devolver. Entonces, no, no sé, es una cosa complicada, pero es un camino, gobernar por decreto. Y la otra, que no le veo muchas posibilidades, pero bueno, es negociar con la casta. O sea, se va a humillar, porque como viene prometiendo y de repente trata de hacer una gran coalición parlamentaria y de darles, bueno, pero ustedes qué necesitan o qué quieren. Pero déjenme aprobar. Bueno, sí, te vamos a aprobar, pero si las modificás, porque así como vos querés, no. Entonces, o sea, se va a empantanar en una situación eh, digamos, de la que no le va a resultar nada fácil salir, a menos que tenga una habilidad negociadora y política que hasta ahora no ha demostrado, ¿no? Pero a mucha gente le va a decir, bueno, pero ahora, no sé, si todo esto es capaz de acompañarlo, por ejemplo, con un plan de estabilización que yo no sabría cuál es, porque la dolarización sería, a mí me parece, bueno, si es capaz y logra un apoyo importante de la población y lo usa no para las alternativas más duras, ya sea la del gobierno por decreto o la peor que sería el cierre del Congreso, sino para una alternativa intermedia de negociación, de mezcla de todo. Bueno, me parece que podría ir mejor. Pero ahí ¿qué se va? La pregunta que uno haría es, bueno, pero ¿qué? Si mejora, si consigue mejorar en poco tiempo, por lo menos que caiga la inflación y que la economía se empiece a recuperar o algo, ¿qué va? Pero por otra parte, se estanca en lo que puede ser las reformas, ¿no? O sea, la Argentina sigue siendo la misma, pero con un plan de estabilización. ¿Qué le va a importar más a la gente? ¿No?
Bueno, esa gente es una cosa, o sea, le va a importar más. No, bueno, pero está mejorando las cosas. O la otra dice, no, nos está defraudando, ¿no? ¿No? Eh, yo no sé, en ese sentido es imposible porque hay saberlo porque hay un abanico de opiniones muy diferentes y de votos. Yo diría que a Milei, digamos, bueno, a Milei lo votaron muchos pobres y muchos peronistas, ¿no? ¿Y por qué lo votaron, ¿no? Bueno, uno de esos, el bulto, digamos, más importante, yo creo que es este de la gente harta de la política, los políticos y de la inflación, que se junta todo, ¿no? Es decir, es una sola cosa. Bueno, tiremos eso, saquémonos eso y entonces nos va a ir bien, ¿no? Eso uno diría, bueno, eso, pero eso es poperiano, diría, bueno, sacar a la democracia como la capacidad que tienen los ciudadanos de desplazar a los gobernantes pacíficamente, de un modo institucional, de un modo regulado, se han ganado ese derecho. La democracia, después de todo, no me vengan con historias, es eso y punto. Bueno, entonces saquemos. Pero claro, para sacar hay que poner, al que pusieron es al que vino denunciando todas esas lacras, ¿no? Desde ya hace 2 años, 3 años. Entonces, bueno. Pero después hay otro sector de, por ejemplo, jóvenes Mm. con cierta capacidad de ser emprendedores, porque son capaces de organizar, qué sé yo, una empresita de reparto en bicicleta, de reparto de cosas en bicicleta, o, qué sé yo, un camión, tener dos pequeños camiones para hacer distribución, o todo el campo vinculado a las redes sociales, el campo más tecnológico de avanzada que necesita gente muy calificada y dinámica, ¿no? Y que tenga experiencia y motivación, y ¿no? Ellos lo tienen. Y toda esa gente está en otro mundo, no quiere saber nada con el Estado. Son otra generación. Y la idea es, bueno, que el Estado no nos moleste, que no nos pida nada y que nosotros no le tengamos que dar nada, que desaparezca el Estado. Esos sí sin saberlo, creen que o creen que son anarcocapitalistas o no saben lo que es el anarcocapitalismo, pero ellos sí están en esa. Y entonces el discurso de Milei les entró bárbaro, porque dije, este tipo me está prometiendo justo lo que yo quiero, que no me hinchen más, que se termine, no quiero escuchar más a los políticos, no me interesa, no quiero más Estado, o un Estado fuerte, como dice el discurso kirchnerista, y bueno, entonces navegar entre dos aguas como Juntos por el Cambio, que yo creo que es lo único que podría hacer políticamente, ¿no? Navegar entre dos aguas, porque, pero si no, no, momento, la educación pública. Terminemos con la educación pública si no sirve para nada, saquémosla, privaticémosla. Los profesores no trabajan, hacen lo que quieren, hacen huelga y es todo cierto. Pero no, yo quiero la educación pública igual, yo sé por qué quiero la educación pública y la defiendo. Pero hay gente que dice, no, esto, no queremos más que el Estado en la educación, no, o el Estado en la salud, no tiene, cerrar el CONICET, como si digamos, cerremos el CNPq, porque ¿qué investigan en el CONICET? Investigan, bueno, o sea, mezclan mentiras con verdades en todo Ujú. y producen un efecto. Y esa gente votó y son pobres, tienen muy de muy pocos ingresos, ¿no? Algunos puede ser que que estén teniendo ingresos, sin dejar de ser pobres, pero tienen ingresos. No tienen nada, pero tienen ingresos. Consiguieron aumentar sus ingresos. O sea, tienen una expectativa. Y no quieren que se le cruce el Estado en el camino y chocar contra él. Entonces, esos votaron a Milei. Entonces,
esa gente, lo que pasa es que la Argentina no tiene, creo que no va a tener mucha paciencia. Si el nivel, cuando Menem empezó a gobernar y dijo, bueno, no voy a hacer nada de lo que dije, voy a hacer, ¿no? Voy a ir por otro camino, porque no nos queda más remedio, no nos queda más remedio porque la hiperinflación nos mostró que, ¿no? Que tenemos que salir de ese mundo y tenemos que ir a un mundo diferente, voy a ir por este otro camino, voy a privatizar, voy a liberalizar, voy a hacer un montón de cosas que no anuncié para nada, ¿no? Voy a flexibilizar el mercado de trabajo. Nada de eso dije, pero lo vamos a hacer. Bueno, primero que a Menem muchos le creían, o sea, Menem tenía un capital político a lo Bourdieu, ¿no? Un capital político muy, muy importante. Y le dieron tiempo, porque, bueno, un poco, sí, porque la situación mostraba que tenía que... Ahora yo no sé qué tiempo va a tener este, ¿no? La verdad es que me parece que eh, esa ese mecanismo que es el del Valle de Lágrimas, ¿no? ¿Te acordás? Seworski lo más o menos fue el que mejor la trabajó la metáfora, ¿no? Del Valle de Lágrimas. Hay que pagar el precio de una travesía del desierto o de un valle de lágrimas para llegar a, al lugar que queremos para estar bien. Entonces, para mejorar hay que empeorar primero. Bueno, acá no va a haber esa paciencia, creo. Porque ya pasó eso, ya eso lo experimentaron, ya lo experimentaron. Y no están, a mí me parece que la paciencia pública en Argentina, la tolerancia pública, y encima con es decir, un liderazgo mesiánico, ¿no? Que sale de la nada, no tiene partido, no tiene nada, lo único que tiene. Entonces, ese mesianismo es un mesianismo que no tiene fundaciones, no tiene raíces. Entonces, ese voto es un compromiso muy débil. Yo me puedo, sé que soy consciente de que me puedo equivocar en esto, ¿no? Y de que de repente aparece algo que me permite entender, uy, no, claro, ahora, no, no es así. No es así porque mi ley encontró un nuevo lenguaje o encontró, qué sé yo, no sé, identificaciones y entonces pueden entrar otras explicaciones, ¿no? Milei ahora hace dos o tres días, después de ser, me llamó, me asombró mucho, porque agarró una pregunta de un periodista que se la pueden haber hecho, ¿no? Él les puede haber pedido a los periodistas, miren, por favor, yo voy, pero me tienen que hacer esta pregunta. Hum. Entonces, de repente, el periodista le preguntó por su expareja que había hecho unas declaraciones, ¿no? Una expareja de él que aparentemente es él está solo ahora, ¿no? En relaciones amorosas, aparentemente, pero esta expareja aparentemente es la más importante que tuvo, única, no sé. Y entonces le preguntó, bueno, ¿y usted qué piensa, Javier, de las declaraciones que hizo Claudia, ¿no? Y entonces él contestó, mire, Claudia es una mujer maravillosa, me acompañó en momentos muy difíciles de mi vida, es de las mejores personas, una persona extraordinaria, de las mejores que conozco. Bueno, pero y las declaraciones de ella me parecieron bárbaras, porque ella me está hablando tan bien de mí, yo no sé si me lo merezco, no sé si me lo merezco, y lo que ella dice que yo la ayudé de un modo extraordinario, no, yo hice lo que cualquier hombre de bien tiene. Sí, hubo un momento donde él la ayudó, un momento difícil de ella, donde no, no fue un modo extraordinario. Yo la ayudé de la forma en que cualquier hombre de bien lo hubiera hecho en ese momento. Entonces, O que ela bueno, disse, Vicente? Quais foram as declarações dessa ex-namorada do Milei?
No, no, que Milei habló muy bien de Milei, que Milei que Ah, siempre hablaban que Milei era foi eh, elogiosa a ele. sí, completamente elogiosa, claro. Y entonces él dijo, bueno, y entonces en determinado momento parece que los periodistas a ella le preguntaron, bueno, pero ¿usted volvería con él? Y sí, podría ser, yo podría volver, podría no volver, no sé, pero así estuvo. Y Milei terminó esta respuesta a los periodistas diciendo, ¿y el futuro? No se sabe, puede ser cualquier cosa, no sabemos. O sea, lo que quiero decir es que inauguró en la agenda pública un capítulo amoroso que está ahí con un interrogante. Es como si él hubiera dicho, bueno, Netflix, serie Milei y Claudia, ¿no? Há Temporada capítulos a uno. ver. Acaba de terminar la temporada uno y ya va a empezar la 2. Sim. Bueno, entonces, E ao mesmo eh, tempo ele se humaniza, né? totalmente, totalmente. Entonces, ¿quién me puede decir a mí cómo puedo prever que el día de mañana, no, sí, lo que pasa es que además eh, los dólares no están, pero van a estar porque las cosechas y las exportaciones previstas para el año 2024 van a ser fabulosas. Y entonces lo que vos decías, estabas equivocado porque entraron los dólares. Entonces Miguel, pues sí, pero es pan para hoy y hambre para mañana, porque una dolarización no tiene retorno, no tiene vuelta, y nosotros quedamos atados a la moneda de un país que no nos conviene, no nos conviene tener, y quedamos pegados a la política monetaria de los Estados Unidos. Eso se puede suicida, ¿qué vamos a hacer? Si valorizan los Estados Unidos, no nos van a preguntar a nosotros cuando quieran valorizar su moneda, la van a valorizar. Van a decir, ah, no, pero no, vamos a subir las tasas de interés. Ah, ¿y nosotros cómo hacemos? ¿Cómo seguimos exportando? Muchachos, por favor. Lo lamento. Nosotros no le dijimos que dolarizaran, ¿no? Entonces, hay una gran incertidumbre. Por de pronto, la primera incertidumbre es qué va a pasar, quiénes van a llegar al balotaje, si es que hay balotaje. También podría ser, lo dudo, pero podría ser que no hubiese balotaje, Uma ¿no? vitória no primeiro turno. Exactamente, una victoria en el primer turno. Yo lo dudo, pero bueno, imposible no es. Porque, a ver, vos viste cómo es la distribución electoral. Son tres tercios, ¿no? Aham. Sí, es 30, 29, 28. O sea, simbólicamente sí, que la enorme sorpresa que conmovió toda la estantería es Milei primero con 30, perfecto. Menos sorpresa y menos conmoción por los peronistas últimos con 28. Bueno, pero de todas formas también es una sorpresa. Y la performance de Juntos por el Cambio, que fue débil, decepcionante, que se consideró por distintas razones. Bueno, la interpretación que hace la gente también, que hace la gente, es una forma de decir, ¿no? Pero los que decir, política, se pelearon, se la pasaron peleando. Eligieron una competencia ¿para qué? Para pelearse. Y no hay argumento, ¿no? Claudio, ¿cómo salís públicamente, ¿no? Contra esa argumentación? No tenés forma. Es decir, tenés, pero este tipo es un bobo, un pelotudo, un boludo, ¿entendés? No, pero mirá, no es así. No es así, yo creo que... ¿entendés? Entonces, bueno, están los tres. Y cualquiera puede ganar, porque cualquiera tiene posibilidad. Vos podés decir, bueno, vamos a ver quién es, y después ¿qué tenés? Tenés un cuarto silencioso, torvo, que está mirando desde afuera, pero va a votar en parte. En parte va a votar y puede definir las cosas.
que son los que se abstuvieron, votaron en blanco, todos los que no están en esos porcentajes, O que ¿no? votaram nos candidatos menores, né? Es un 3 bueno, sí, pero eso es, sí, de acuerdo. Schiaretti, pero eso es poco, pero de todas formas, Quando se junta tudo. mira, son candidatos menores, pero que es muy probable que con ahora el voto sea más estratégico. El voto, yo te digo, voté, por ejemplo, yo no tengo ningún problema en decir por qué voté, porque bueno, yo voté por Schiaretti. ¿Quién no conoce a Schiaretti? Es el gobernador de Córdoba, ¿no? Es un tipo, lo voté porque tanto él como su propuesta implican la esperanza de un peronismo ex kirchnerista, un peronismo pluralista que incorporado, que tenga una idea moderna del mundo, del capitalismo, Mais eh, racional. democrático, más racional, todo eso. Yo sabía que era una ilusión, pero yo lo voté porque dije, no, bueno, yo acá voto. Ahora en la primera vuelta no lo voy a votar, él va a ser candidato, pero yo no lo voy a votar, Vai fazer um ¿entendés? voto estratégico nas alternativas viáveis, né? Claro, los votos estratégicos van a estar entrando ahí a pesar. Y no sabemos cuánto puede bajar, pero yo creo que va a bajar mucho, la abstención y el voto. Pueden bajar la abstención y el voto en blanco. Pero bueno, no sé, tenemos mucha incertidumbre por eso y después yo no tengo tanto miedo a que Milei diga, uy, yo soy anarcocapitalista y tengo que tomar decisiones anarcocapitalistas. No, no, eso únicamente que, o sea, si tiene un éxito arrollador, entonces, bueno, pero yo creo que es loco, pero no tanto, no para tanto. Me parece que el tema, lo que va a hacer Milei es tratar de consolidar los millones si es elegido y es presidente, va a tratar de consolidar esa masa de votos, ¿no? En apoyo público, apoyo de opinión pública. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo hago? Explíquenme ustedes cómo hago, cómo transformo este respaldo en votos, ¿no? Eh, en votos, en apoyo continuo, en el apoyo más sostenido, ¿no? Porque además hay elecciones dentro de 2 años, va a haber elecciones dentro de 2 años. Ahí él se supone que tendría que demostrar capacidad de ampliar sus bases legislativas, ¿no? Se supone que tiene que demostrar esa capacidad. Entonces, Como nos Estados Unidos tem eleição de meio termo, né? De meio de claro, mandato. exactamente, elección de medio término. O sea, bueno, para mí eso es un problema, pero bueno, hay gente que piensa que no, que está bien, no sé, hay de todo, ¿no? Pero esas elecciones en la Argentina hay elecciones cada 2 años. O sea que cada presidente asume con el aliento en la nuca, ¿no? O sea, asume urgido por la elección que va a tener en 2 años. O termina esa elección y ya tiene que pensar en la otra, porque, bueno, ya se tiene que ocupar de su fuerza electoral, sus bases, cómo hace, si va a ser reelegido o no, ¿no? Si puede. Entonces, yo creo que va a elegir, digamos, la apuesta principal, la va a tener en la inflación. Lo demás van a ser medidas que van a, quizás, quizás la, algunas van a tener una importancia simbólica. Por ejemplo, el tema de los ministerios, digamos, de cerrar un montón de ministerios. Con esto estoy reduciendo el costo de la política. Bueno, lo va a tener que demostrar si reduce el costo de la política, porque cerrar un ministerio y transferirla,
todas las secretarías de ese ministerio a un superministerio, no reduce mucho, pero no importa. Eh, Va a haber una cantidad de medidas que yo creo que van a tener un efecto simbólico, es decir, la voluntad, ¿no? La voluntad puesta en esto, la tengo, la voy a seguir teniendo y ya empecé a trabajar, ya empezamos a trabajar en esto, ¿no? Eh, pero después hay cosas que necesariamente van a llevar más tiempo y está en cambio la inflación. O sea, si todavía él sigue hablando de un programa de dolarización, con incoherencias, porque mientras él dice y explica cómo es que están los dólares, su principal asesor económico el mismo día dice que hay que salir a buscarlos a los dólares. Entonces, As está, primeiras reações do mercado mostram que não vai ser tão fácil, né? As no, primeiras reações que houve ao desempenho do Milley nas prévias. Né? claro. Y ahí se juega una apuesta muy peligrosa, porque si le sale mal esa idea de dolarización y tiene que revertir y tiene que pasar a un plan de estabilización como los que están pensando en Juntos por el Cambio y todo lo demás, va a perder capital, va a despilfarrar una parte importante de su capital. Y bueno, está bien, dolarización no. Bueno, eh, me parece que, y si la inflación se sigue sintiendo, va a ser... él cree me parece que él cree en soluciones mágicas, digamos, ¿no? Él tiene una visión mágica compuesta de una idea de, bueno, eh, todo esto es culpa del mal Estado, de la mala organización, de la organización del Estado sometida a sus propios intereses y a los intereses de una serie de privilegiados. Bla, bla, bla. Bueno, hay que levantarla, hay que sacarla y dar vía libre. Ahora, eso no, bueno, no se hace de un día para otro, ni siquiera de un año para otro, me parece. Y se puede hacer muy mal, porque pero en fin, ahí hay como una especie de nudo que no sé cómo se va a desatar o cortar, ¿no? Pero la verdad es que me parece que nadie sabe, porque ni siquiera dentro del equipo de Milei hay una cosa coherente, ¿no? En eso. Uma pergunta, Vicente. Você fala nesse seu artigo que saiu no Clarim que o voto bronca, né, o que a gente chamaria no Brasil de voto de protesto, não descreve bem o fenômeno Milley. Né? Por que isso? Porque a impressão que dá é que se as pessoas estão fartas do Estado, fartas dos políticos, né, é um voto bronca, mas você está imaginando que é um pouco diferente disso. No, sí, describe bien el fenómeno de Milei, hasta ahí. Pero lo que quise decir es, ojo que a Milei lo votaron porque él construyó un, una retórica convincente en torno a algunas metáforas. Entonces no es, bueno, votaron a un payaso, votaron a una heladera, un palo, o sea, voto bronca, voto cualquier cosa como en Italia, en las elecciones del 2001, ¿no? Había un voto bronca tan grande que había gente que ponía una feta, no sé si de mortadela o de salame dentro del sobre, ¿no? Entonces, Que era o eh, período que se vayan todos, né? vino ahí el periodo que se vayan todos, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, sí, voto bronca, estamos hablando de decir, voto bronca, sí, que se vayan todos, pero que venga el tipo que los puede sacar, que venga el tipo que dice que va a sacar a la casta y dice que va a dolarizar, que son, él construyó muchas imágenes, muchas metáforas. Dinamitar el Banco Central, dinamitar el Banco Central, bueno, un montón.
la motosierra, ¿no? La motosierra. Entonces, fue, a ver, un voto en bronca, pero que él logró canalizar, logró elaborar a través de metáforas. O sea, no es que no sea un voto en bronca, por eso te decía, Claudio, hace un rato, que lo que él, frente a él está el hartazgo para con las castas y para con la inflación. El hartazgo y la bronca para con las castas contra la política, el hartazgo contra la política y contra la inflación. Entonces, contra la inflación, levantar el Estado, desmontar el Estado. Y contra la casta, ¿no? No solo levantar la casta, terminar con la política. O sea, eso es una cosa que está ahí como una sombra. Terminemos con la política. Por eso lo de cerrar el Congreso, ¿no? Puede ser parte, ¿entendés? De, el drama. Puede ser parte del drama, porque la mejor expresión de la política está ahí. ¿Cuánto ganan los cuánto? La mejor. É onde Para mais hacer, está colocada a casta, né? No Congresso. claro, claro. Entonces, sí, levantamos, desmontamos, tiramos a la mierda del Estado y tiramos a la mierda de la política, ¿no? Entonces, con eso, ¿y quién creó ese camino? No, no, no. Entonces, no es que no sea un voto bronca, es un voto bronca, pero que tiene un camino estructurado a lo largo de una retórica que está compuesta por una serie de metáforas. Y el que hizo esa composición es Milei. La hizo él. Más allá de, bueno, de que yo no sé si él fue el creador, pero no tiene importancia, ¿no? Si el creador de las metáforas, o el que tuvo la intuición para crear algunas de ellas, o el que pasaban por ahí y él las agarró. Uy, motosierra, viene bien. Lápiz rojo no. O sea, hace 30 años, Ángelos compitiendo con Menem. Angelos el candidato del gobierno y Menem el de la oposición. Angelos era el candidato de los radicales, aunque no gozaba de la simpatía de Alfonsín precisamente, ¿no? Pero Angelos usaba la metáfora del lápiz rojo. Voy a agarrar un lápiz rojo y voy a tachar del presupuesto cada cosa que sea un despilfarro. El lápiz rojo, el lápiz rojo era la motosierra es mucho más potente como metáfora. ¿Qué es lápiz rojo? La gente no sabe bien lo que es un lápiz. No, no. A motosserra Pero é muito mais forte. Que a una ideia de cortar os motosierra, ministérios, fuera, 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 que ele fala para todos, né? claro. Y bueno, y está cumpliendo todo. Está diciendo, ¿cómo? Yo dije la motosierra, sí, bueno, voy a pasar la motosierra por los ministerios. Voy a pasar en horizontal la motosierra por los ministerios, ¿no? Entonces, no es que no haya voto, pero sí, justamente, si no hubiera hartazgo, si estoy harto, no soporto más, no lo soporto más. Sí, perfecto, pero si no tengo la opción, ¿no? Tengo que elegir, bueno, elijo el que me parece menos malo, o Uhum. voto en blanco. No, apareció la opción, no apareció. Ustedes se creían que estaban en la más cruel intemperie. No, estoy yo. Yo voy a agarrar la motosierra, yo voy a terminar con la casta, yo voy a dolarizar. Quédense tranquilos, yo voy a hacer todo eso. Uhum. Es un mesianismo más absoluto, ¿no? Sim. Si no es que si Milei es de derecha, sí, es de derecha, es un populista de derecha. Es un populista de derecha y mesiánico. E é um outsider, porque você menciona também no artigo, né? Que ele é um outsider, ainda que com a qualificação de Sí, economista. sí, sí, E aí, quando sí. eu penso no Bolsonaro, né? E de novo a comparação com o Bolsonaro, acho que é interessante. Eu, por exemplo, acho muito complicado chamar o Bolsonaro de outsider, né? Não acho que se adequa Claro, a ele, claro. porque a gente está falando de um sujeito que foi
deputado tenía, por 28 anos. claro, Né? no, Todos no, os filhos adultos entraram na política. son todos, sí, sí, no, Que no, raio de no, no, outsider é esse? Agora, ele sempre foi um político periférico, né? Marginal. claro, claro, E isso claro, no le permitiu a ele daban se bola, vender como outsider, né? Agora, o claro. Milei é há pouco tempo deputado, né? O Sí, Milei no comportamento tiene, do deputado Milei permite prever um pouco esse no, 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 no. Él no, no, sí, permite prever, no fue nunca, Ele não prácticamente no fue nunca, vai às sessões? no, no tiene ningún proyecto, É, um pouco como o Bolsonaro, então. claro, claro. Fue a muy pocas sesiones, si es que fue alguna. No, no, nada que ver, nada que ver. No, no, no. Milei es netamente un outsider y que Uhum. conoce poco a la clase política y conoce poco, yo diría, de política y de política internacional, de todo. Y eh, ese outsider vive a base de efectos. Por ejemplo, anteayer o ayer dijo, no sé, creo que hubo alguien de China, no me acuerdo si fue de China o sí, me parece, o con el acuerdo de China para conversar con Milei. Y entonces él públicamente, bueno, si no hubiese sido públicamente, que yo con los comunistas no hago acuerdo. Yo no hago acuerdo con ustedes, É, de no novo, hago lembrou o acuerdo. Bolsonaro. O Bolsonaro, às vezes, flertava com essa posição em relação aos Claro, chineses. claro. Pero él fue terminante, terminante. Não conversa. ¿Qué sentido tiene eso? No sé. El, bueno, pero produce un efecto. Claro. Mirá qué coraje tiene este tipo, ¿no? Que está capaz de enfrentar hasta a los chinos, ¿no? Claro, sí, los chinos son unos comunistas. Es para realmente. Pero claro, del otro lado tenemos un embajador actualmente, ¿no? Un embajador argentino en China, que es un sumiso de los chinos, Vaca Narvaja. Es un tipo embobado, ¿no? Y servidor de los chinos. Entonces, bueno, pasamos, es una cosa, las relaciones internacionales en la Argentina son increíbles. Después, si Milei se da cuenta de que está adquiriendo o cree que ha adquirido, ¿no? O va a adquirir lazos más sólidos de la palabra, ¿no? Lazos más sólidos con su público, con su electorado, y está en la presidencia, bueno, sí, posiblemente pueda decir, no, pero yo eso lo dije, pero me estaba refiriendo qué sé yo, a la capacidad bélica de China, que a mí me preocupa, o que no hay suficiente libertad, pero eso no me va a impedir comerciar. El mundo es un mercado y yo voy a comerciar con cualquier país del mundo. Sí, posiblemente lo pueda decir, lo pueda decir. Pode mudar de ideia rapidamente. Claro, y ojalá, si es presidente, ojalá mude de idea, porque eso va a demostrar que es más sensato de lo que parece, ¿no? Agora, Pero bueno. eu percebi na sua fala, sim, você está, pelo jeito, achando muito provável que ele ganhe a eleição, não? No, no, Não? no. Lo que pasa es que no, terminamos hablando mucho de mi ley Talvez o y pior cenário. claro, sí, para mí sería el peor escenario, pero no me parece muy probable. Le doy el 50% de posibilidades. Pô, A não é los pouco otros, também. no, no es poco. No, menos que el 50% de posibilidades se me parece wishful thinking, ¿no? Uhum. Mi parte, menos. 50% creo que sí. Agora, Eh, a direita, representada pela Buric, é mais competitiva, provavelmente, num segundo turno com ele. yo creo que sí, pero a ver, lo bueno del asunto me parece es que los peronistas no quedaron totalmente eh, aniquilados por la elección.
Entonces, van a tener algún argumento en el sentido de, no, bueno, sigamos votando, no nos retiremos. Si suponete que los peronistas no se hubiesen quedado en el 10%, ¿no? Eso querría decir que muchos peronistas en las elecciones generales, sea que hayan votado en ese 10% del peronismo, sea los peronistas este, que no votaron, bueno, probablemente lo voten a Milei, porque lo van a votar en contra de Juntos por el Cambio. Ah, sim? Contra a Yo creo que direita, sí, da direita tradicional? yo creo que sí, creo que sí. Creo que no soportan, si hay algo que no soportan, es que gane Juntos por el Cambio. No, no, a mí me Que parece. suicídio, né? Muchos sí, muchos sí. Otros no. Ayer estuve conversando con uno que me dijo, no, mira, yo si voy a votar, no sé todavía bien cómo ni por quién voy a votar, peronista, pero yo voy a votar contra mi ley. En la primera y si hay segunda, en la segunda. Voy a votar contra mi ley, ¿no? Y bueno, pero es dudoso, la verdad. No él, es dudosa la situación, porque por un lado hay una masa de votantes que uno no sabe, que simplemente no fueron a votar y probablemente muchos se movilicen. Esta vez muchos se movilicen de esos. Para a La más, eleição de fato, sí, né? claro, sí. Y después el cambio no lo veo muy claro. No lo veo porque bueno, de los peronistas ya te dije, y los de Juntos por el Cambio y los de Milei no me parece que haya motivo para pensar de que algunos van a cambiar. No, no sé. Os radicais estão dentro do Juntos por El Câmbio hoje ou eles estão dispersos em outro lugar? ¿Quiénes? Os radicais, a União Cívica Radical. O que aconteceu com ela? Ah, sí, no. Los radicales están todos en Juntos por el Cambio. Después del PRO, del macrismo, para llamarlo de alguna forma, de Patricia, son el componente más importante de la coalición. Y los dos candidatos a vicepresidente son radicales. Uhum. Morales que acompañó a Larreta y Petri que acompaña a Patricia. Y los radicales tienen mucha presencia en el interior, y acá en Capital. Están debilitados como partido, pero no les falta intendencias, algunas gobernaciones. Son fuertes en la capital federal. En la capital estuvieron a punto de ganar. Hum. Estuvieron a punto de ganar aquí, sí. Quer dizer, respiram e bem, né? Pelo jeito ainda. Sí. No, no, bueno, hace demasiado tiempo que están penando, digamos, y sufriendo, teniendo problemas de identidad hamletianos y ¿qué hacemos aquí? No, bueno, pero está bien estar aquí, pero ¿qué hacemos aquí? Pero, ¿no? Pero no, sí, yo eh, no les predigo un fin, digamos, Uhum. lo que se pueda imaginar de futuro, no. Devem estar melhores do que o PSDB no Brasil, certamente. Sí, que fue una lástima, yo lo lamenté mucho, pero bueno, vos no sé si tanto, É, o que sobrou do pero PSDB nem parece mais PSDB, também claro, tem isso. É, claro, nem parece. sí, Vicente, claro. muito boa essa conversa. Muito obrigado aí por esse papo, por esclarecer tão bem o que é esse fenômeno. Mas eu te devolvo agora a palavra, porque você pode aí, se houver ainda algum ponto pelo qual a gente, enfim, não passou, que você acha ainda importante pontuar para que você possa trazer, e também para fazer as suas considerações finais. Por favor. Cuando me preguntan así, me cohíbo y no me acuerdo de nada.
Yo te digo que siento que lo que está en peligro en la Argentina, y no quiero ser dramático, y por otra parte no quiero ser tremendista, pero y Ujú, al mismo tiempo no quiero creer, mirarme el ombligo y creer que nos pasa solamente a nosotros, ¿no? Pero lo que está en peligro es, en alguna medida, la política democrática. No sé si la democracia como régimen, pero la política se ha deteriorado mucho, se ha deteriorado mucho. Cuesta mucho defenderla en relación a las convicciones así totalmente descalificadoras que tiene la gente. Y la gente tiene todo el derecho del mundo, la gente es una forma de decirlo, por supuesto, ujú. pero tiene el mundo, pero ¿de qué me estás hablando? Si todos los días se ven cosas horrorosas por parte de la política. Entonces, ¿cómo hacer para reconstruirla? ¿No? O sea, estamos en un... eh, los argentinos es como que en 40 años recuperamos la democracia y conseguimos vivir en democracia más o menos sí, continua, pero destruimos la política. Estamos destruyendo la política. Entonces la política hoy día, eso de crisis de representación, bueno, sí, hay una crisis de representación, pero por otra parte, no sé, pero eh, la calidad del político y la calidad de los argumentos, la pérdida de autonomía de lo político en relación a los medios, ¿no? En relación al Estado, en relación a la hiperrepresentación de la sociedad, porque el político más común hoy día dice, hay que hacer lo que la gente quiere. Ah, bueno, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué dice la gente? Y bueno, la gente dice, qué sé yo, que los elefantes son verdes. Los elefantes son verdes. Es la hiperrepresentación. Sí. Superemos la crisis de representación poniéndonos en la hiperrepresentación. Eso es un terror, digamos. Es decir, eso no puede funcionar, É ¿no? irresponsável, né? Irresponsable, irresponsable. La responsabilidad de los políticos responsables es salir de ahí y enfrentar y decir, no, miren, yo no quiero otra cosa de hacer lo que necesitamos como argentinos, pero para eso hace falta hacer cosas que ustedes no están diciendo o no decimos bien, o los argumentos no son esos, o no hay ningún argumento y hay que decirlo, ¿no? Entonces, hay que salir al cruce, pero claro, nos pasa, el que está haciendo eso a su modo más horrendo es Milei, porque, ¿no? Milei cae, o sea, sí, no, sí, claro, hay que olvidarse de la política. Él no es un político y no dice que hacer política, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de eso? Bueno, es un problema. Es un problema que, qué sé yo, nosotros fundamos hace 15 años el Club Político Argentino, ¿no? Sobre la base de identificar esa cuestión, ¿no? Identificar de que la política estaba en crisis y que había que regenerar virtud cívica, porque si no, la idea de nación, ¿qué nación tenemos si no tenemos comunidad política, si no tenemos capacidad de diálogo y de decisión fundada en la política? Entonces, el riesgo que se corre en ese sentido es muy grande y por eso no me extrañaría, ¿no? Que Milei saliera ni sobre la base del gobierno por decreto, ni cosas peores del otro lado, digamos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a darle al Congreso. No, es un receso nada más de 2 años, ¿no? O sea, Por tempo entonces, indeterminado. claro, por tiempo indeterminado. Entonces, eso, bueno, la gente lo puede aplaudir, lo puede llegar a aplaudir. Uhum. Entonces, él
digamos. Yo estoy, bueno, te doy dos ejemplos y seguimos hablando de Milei. Uno, yo estoy dispuesto a asumir la presidencia mañana. ¿Quién lo dice? Un tipo que ganó por el 30% las primarias y que tiene que ganar una o dos elecciones todavía. Cuando Menem, en medio de la hiperinflación, Menem, en medio de la hiperinflación, dijo, yo puedo asumir como presidente, ¿no? Que para mí estuvo muy mal, pero no importa. Dijo eso. Él ya era presidente electo. O sea, ya era presidente a fecha fija. Tenía que esperar para asumir la presidencia. Este tipo lo está diciendo hoy. E houve antecipação, inclusive, né, no caso do Menem. ¿Cómo? Houve Trump, antecipação da posse, no caso do Menem. Ele tomou posse mais cedo. efectivamente. Sí, porque Alfonsín dijo, bueno, en medio de esta inflación, con este tipo que dice que puede, bueno, no tengo, no, la única salida es, entonces, porque había quedado una cosa rarísima, un mecanismo por el cual había una diferencia enorme, enorme de tiempo, eran como 6 meses, una cosa ridícula. Uhum, uhum. Alfonsín adelantó las elecciones y eso le salió mal, bueno, no importa. Pero la cuestión es que Menem era presidente electo, este tipo no es nada, y dice, yo puedo asumir. ¿Qué está diciendo? Sí, demos un golpe y yo asumo. ¿Por qué? Ah, porque a mí me plebiscitaron, ¿no? Esa es una. La otra es, voy a derogar el artículo 14 bis, porque el artículo 14 bis, Da 14 Constituição. bis de la Constitución, sí, el artículo 14 bis es la fuente de todos nuestros problemas. El artículo 14 bis no solamente es el código de derechos que tiene la Argentina, el argentino, no solamente es el Código de Derechos que tiene el argentino, sino que es un artículo que tiene históricamente el consenso de la nación, porque es un artículo hecho por los gorilas en el 1957, la Constitución gorila antiperonista del 57 votó ese artículo, que es un artículo peronista, en cierta medida. O sea, que ni los gorilas, históricamente, escribieron un artículo que todo el mundo, y quedó en la Constitución de 1994. Y él dice que lo va a derogar un artículo. ¿Cómo un artículo constitucional se deroga? Entonces hay muchos ejemplos de antipolítica galopante, porque eso, ¿no? Pero no es, es solamente en manos de él, es el humor de la población, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa y que hay que salir al cruce, pero la verdad es muy, muy difícil, es muy complicado. En fin, que Dios nos ayude, no sé. Não, e a antipolítica a gente vê que é realmente a antessala do autoritarismo e da extrema-direita, inclusive. Né? É impressionante, como foi no Brasil também. O discurso antipolítico que a própria Lava Jato ajudou a criar e que o Bolsonaro, apesar de ser Claro, político por claro. tanto tempo, encampou e Se que hizo, levou a claro. isso. E parece que a Argentina passa por um fenômeno muito parecido e é o que motivou o nome desse canal, né? Ah, sí, 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 por supuesto, sí, lo sé muy bien. No, 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 o sea, yo no confío, en lo que más confío es en mi capacidad de equivocarme en los pronósticos, porque yo podré ser más o menos bueno para analizar, pero en los pronósticos me equivoco siempre. Entonces confío en eso. ¿Qué le voy a hacer? Sí, no, sí, pero bueno. É ótimo a gente não ter certeza sobre o futuro. Muito bom. Vicente, então, muitíssimo obrigado por essa No, gracias a ótima vos. conversa. Foi muito boa essa conversa, como sempre, conversar com você é bom demais. E bem, eu quero, além de agradecer aqui ao Vicente, me despedir dele, eu quero fechar esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação, como faço de costume, agradecendo a todas e a todos que têm acompanhado aqui o Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja nos podcasts, aí ele está disponível em mais de 20 plataformas de áudio para se ouvir o podcast. E quero também, claro, como faço aqui,
não só agradecer, mas também convidar a todos e a todas para contribuírem para o canal, para o projeto do canal, ou agradecer aos que já contribuem ao projeto do canal por uma das formas aí disponíveis para isso. Pode ser o botãozinho ali do coraçãozinho do Valeu Demais, que permite contribuições circunstanciais, pontuais para o projeto, e que está ali no YouTube. Pode ser também se tornando membro do Clube dos Canais, se inscrevendo no canal, e aí, consequentemente, fazer uma contribuição periódica. Para quem optar por outro caminho, mas de forma similar, fazer uma contribuição periódica via site de financiamento coletivo, tem o site benfeitoria.com, no endereço benfeitoria.com/fora da política. Peraí, vamos de novo, benfeitoria.com/apoio fora da política não há salvação, que permite aí que se faça uma contribuição periódica por meio de uma assinatura simbólica. E, finalmente, para quem também achar que essa opção é melhor, fazer um Pix, né? Uma transferência via Pix, né? Na chave Pix do canal, que é contato@fora da política não há salvação.info. Repetindo, porque também é o e-mail de contato@fora da política não há salvação.info. Bem, então, de tudo isso, feita aqui a minha propaganda, eu quero reiterar meu agradecimento a Vicente, me despedir dele e me despedir de todas e todos aqui que nos acompanham. Até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.